Bienvenidos a este conversatorio en el marco de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en su programa del Mes de la Biblia. La Escuela de Formación Bíblica realizará este programa de conversatorio acerca de algunos tópicos importantes e interesantes para celebrar este mes. ¿Por qué celebramos el Mes de la Biblia? Porque un 26 de septiembre de 1569, Cipriano de Casidoro de Reina, publica la traducción de la Biblia del Oso. Y esta es la primera publicación para hispanohablantes y que es de gran bendición para, en ese tiempo, conocer los escritos originales que se tenían. Posteriormente, Cipriano de Valera publicó en Ámsterdam, Holanda, en 1602, una versión revisada de Casidoro de Reina. La versión de Cipriano de Valera es una de las más cotizadas y las más populares que se utilizan hasta el día de hoy. Hoy día hablaremos de lo que es la Biblia, este hermoso libro que ha traído tanto bien a la vida de cada uno de nosotros. Voy a presentar a mis hermanos que me acompañan en este panel, mi hermano Carlos Rosales y mi hermano Efraín Ancán, quienes estarán conversando acerca de estos temas. Partimos inmediatamente preguntando, ¿qué es la Biblia? Bien, la Biblia, el término Biblia es un término griego, que la palabra es biblios, que significa libro, un libro. Y la Biblia, la verdad es que no es solamente un libro, sino que también se compone de varios libros que son autores, son más de 40 autores, que escriben por inspiración del Espíritu Santo, según lo que nosotros creemos como creyentes, ¿no es cierto?, de la inspiración de las Escrituras. Vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante también, pero la Biblia podríamos definirla como, yo creo que todos conocemos, ¿no es cierto?, hartos términos respecto de la Biblia. Uno de los términos es la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia no tiene solamente una autoría, o sea, hay escritores, personas que escribieron, ¿no es cierto?, las Escrituras, pero el autor principal de las Escrituras es Dios, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia podríamos definirla como la palabra de Dios, como ese conjunto de libros que son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, en el cual podemos encontrar la palabra de Dios para la humanidad, la revelación de Dios para la humanidad. Eso podríamos decir respecto de la Biblia. Bueno, en esto hemos dicho que Valera es una de las versiones más conocidas. Exacto. Pero también tenemos otras versiones de la Biblia, ¿cierto? ¿Y qué nos podríamos decir entonces acerca de las características de este libro? Perfecto. Hay muchas características de la Biblia, por ejemplo, que ha sido escrito por más de 40 autores. En diferentes partes tenemos autores como David, por ejemplo, un rey, que si bien su origen es muy humilde, siendo pastor de ovejas, la profesión más humilde del pueblo de Israel, menospreciada por los egipcios también, pero encontramos diferentes autores. Por lo tanto, podemos decir como una de las características de la Biblia es que no tiene solamente una autoría de una persona, sino también de muchos autores. Dios permitió que los autores plasmaran en las Escrituras sus pensamientos, o sea, los deja en libertad, pero eso no quita que sea inspirada por el Espíritu Santo. La inspiración tiene que ver con el registro, lo que Dios permite que se registre. Bueno,
Otras características, el poder de la Biblia, el poder de la Escritura, el poder transformador de las Escrituras. También podríamos hablar de que la Biblia tiene un solo pensamiento que nosotros encontramos durante todas las Escrituras. Si nos vamos, por ejemplo, a Génesis, habla sobre el árbol de la vida. Bueno, recordaremos que el árbol de la vida se habla en Génesis y después no se habla más, durante todas las Escrituras. Y lo vemos en el Apocalipsis. Entonces, vemos que el autor, como decían delante, el autor que está detrás tiene una línea de pensamiento y ha seguido esa línea de pensamiento con un propósito. Ese propósito es salvar a la humanidad. Ese propósito tiene que ver con el ser humano, y esto es lo precioso, lo grande de que Dios haya dejado este escrito para nosotros, porque hay un propósito detrás, y ese propósito tiene que ver con las personas, con cada uno de los que nos encontramos con vida hoy día, ¿no es cierto? Y tenemos la posibilidad de llegar a los pies de Cristo. Claro. Otra cosa que es importante destacar acerca de la línea de pensamiento que hablaba nuestro hermano Efraín, es que tenemos que considerar que, como muy bien decía nuestro hermano, la Biblia fue escrita por más de 1500 años, por aproximadamente 40 autores, pero también fue escrita en 3 continentes distintos. Fue escrita en África, en Asia, en Europa, en épocas históricas distintas, en contextos históricos distintos, y aún así la línea de pensamiento es única. Y eso demuestra, como dice, ¿no?, y explica nuestro hermano Efraín, una única autoría. Entonces, y lo trascendental que ha sido para el desarrollo de la humanidad como referente espiritual. La Biblia es el único libro que tiene la capacidad de transformar a la persona. O sea, es el libro que ha sido impreso en la mayor cantidad de idiomas. En fin, es el único libro que ha tenido una guerra absoluta en contra de sus publicaciones, de su propagación. O sea, la Biblia se destaca en muchos aspectos, pero lo principal, como muy bien decía nuestro hermano Efraín, es en la obra que provoca en la humanidad. Otra de las características también que podemos destacar de la Biblia es que fue escrita en 3 idiomas distintos, o sea, no solamente por 40 autores diferentes, de diferentes áreas, profesiones, personas del campo, profetas, reyes, príncipes, sino también fue escrita en diferentes idiomas. O sea, como bien decía nuestro hermano Carlos, en un periodo de 1500 años, desde 1500 antes de Cristo, cuando comienza a escribir el primer escrito canónico, el primer escrito inspirado por Dios, escrito por el dedo de Dios, lo dice la Escritura, escrito por el dedo de Dios. Entonces, partiendo desde esa base, Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hay algunos pasajes en arameo, y ya más cercano en el periodo de la estadía del pueblo judío en Babilonia, y el Nuevo Testamento fue todo escrito en griego. Entonces, distintos autores de distintas clases sociales, con distintas experiencias, que llegan a y además escritas en diferentes periodos, y además a eso distintos idiomas. Entonces, es una obra, yo creo que no hay una obra que supere la Escritura, la Biblia, que hoy día nosotros podemos leer. Bueno, y eso nos deja que la Biblia no es ni un libro histórico, ni tampoco un libro de poemas, sino que ni filosófico. Ni filosófico. Estamos hablando, entonces, ¿qué es esta revelación de Dios que lleva a estos hombres a traducir y a sacar el misterio que hay en estos escritos? Bueno, eso, la palabra revelación, tenemos que entender que la palabra revelación es similar a la siguiente imagen. Existe algo que está oculto y que se corre un velo
y se descubre lo que está detrás del velo. Lo que hace Dios, cómo podríamos definir la revelación de Dios, es que Dios revela no solamente a sí mismo, sino revela los misterios respecto de la creación de la humanidad, los misterios acerca de sí mismos también. Revela algo que el hombre no podía llegar a conocer por sus propios medios. O sea, el hombre no podía llegar a conocer a Dios buscando el ser humano, a pesar de que la Escritura nos dice que el hombre de alguna forma, palpando, dice, se acerca, ¿no es cierto?, de alguna forma, pero no puede llegar a conocer a Dios. No es como algo que uno pudiera estudiarlo, como en un laboratorio químico, por ejemplo. Entonces, la revelación tiene que ver con eso, con que Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado lo suficiente para que el ser humano sea salvo. Ahí hay un tema importante, mi hermano Efraín, porque escuchaba en la pregunta cuando la formulaba nuestra hermana Genoveva, de que la Biblia no es un libro de ciencia, tampoco es un libro histórico. Y principalmente porque la Biblia está enfocado para responder otro tipo de preguntas. Al no ser un libro de ciencias, la Biblia no responde las preguntas de el cómo ni el cuándo. Cómo se hicieron las cosas, ni cuándo se hicieron las cosas. Sino que la Biblia responde otro tipo de preguntas. El quién hizo las cosas y por qué se hicieron las cosas, por qué se hizo lo que se hizo. Entonces, claro, cuando se intenta tomar la Biblia como un libro científico, ¿ya? Intentando con experimentos de campo, ¿ya? ¿Cierto? Como tratando de buscar una respuesta. El método científico. El método científico, ¿cierto? Ahí entramos en ciertos conflictos. Y es principalmente porque no entendemos o no consideramos el sentido que tiene la Biblia, lo que quiere responder. Bueno, y eso nos lleva a una pregunta que es vital. Si a través de esta revelación, si yo solamente con leer la Biblia, ¿puedo yo ser salva? Bueno, antes de entrar a ese punto, tenemos que hacer la distinción entre lo que se le llama revelación especial y revelación general. La revelación general nosotros la encontramos en las Escrituras, no precisamente en la Biblia, sino que la encontramos en otros elementos que Dios se ha podido revelar. Hay unos versículos que tenemos por acá, más o menos, para que podamos hacernos una idea. Sí. Perfecto. Salmo 19, versículo 1 y 2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, si avanzamos al siguiente versículo también nos va a dar la misma idea. Romanos 1, 19 al 20 aclara un poquito más el tema. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A los seres humanos. Pues Dios se lo manifestó. Y el versículo siguiente, el versículo 20, aclara un poco más, un poquito atrás. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, aquí estamos hablando de la revelación general, una revelación que nosotros podemos entender en las cosas creadas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y podemos ver en que al ver la creación vemos que debe existir un creador, y eso es una revelación general. Hay otro elemento que también es súper importante, que tiene que ver con la constitución del ser humano. El ser humano es la más noble de las criaturas de la creación. Entonces, en el ser humano fue depositada una imagen. Es la única criatura donde Dios deposita su imagen. Por lo tanto, al ver la creación
los seres humanos podríamos decir que existe un Dios. Al ver al ser humano, a nuestros padres, ¿no es cierto?, ver la inteligencia que tienen, la capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones, los sentimientos que transmitimos nosotros y que somos parte también, nos hace parte de esta humanidad tan especial, ¿no es cierto? Podemos hacernos una idea de Dios. Dios existe, Dios es un Dios grande, poderoso. Sin embargo, al tener esa imagen de Dios, no podemos ver la cruz de Cristo. No podemos ver lo que revela Jesucristo en su palabra. No podemos saber el carácter de Dios. Podemos saber de que Dios es grande, pero no sabemos si ese Dios grande, poderoso, es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios omnisciente, omnipresente. No podemos conocer, y es más, si llegáramos hasta ese punto, no llegaríamos a lo que es el plan de salvación. Por eso es que es necesaria una revelación especial. Y en la revelación especial, y aquí es donde vamos, que no es posible, para responder a su pregunta, no es posible ser salvos a través de la revelación general. No podemos nosotros ser salvos a través de la revelación general porque no nos lleva a los pies de Cristo. Y el único medio para poder obtener salvación es a través de Jesucristo. Entonces, respondiendo a la pregunta, para aclarar, existen dos tipos de revelación general y una revelación especial que vemos nosotros en las Escrituras, en Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, nos habla acerca de esto. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, tres instancias en que Dios se revela de manera especial: las Escrituras, la Biblia, Jesucristo, y además la experiencia que nosotros podemos llegar a tener en Jesucristo. O sea, no basta solo con leer la Biblia. Debo tener una actitud de aprender, porque uno se pregunta a veces, hay personas que dicen, yo leyendo un pasaje, me fue revelado este pasaje y entendí que mi vida necesitaba cambiar. ¿Cómo podemos explicar eso? Es que claro, efectivamente no basta con leer la Biblia. Primero que todo, si no ponemos por obra lo que dice la Biblia, y principalmente si no aceptamos a Jesucristo, que es el único medio por el cual podemos tener salvación. Todo eso está debidamente relatado, detallado, explicado en la Biblia a través de todo la línea de pensamiento que está registrado en la palabra. Todo apunta a Jesucristo. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a Jesucristo y su obra redentora. Y en definitiva, como decía nuestro hermano Efraín, efectivamente nosotros, si bien la revelación nos acerca, ¿cierto?, nos encamina, pero finalmente lo que necesitamos para ser salvos es creer y aceptar en Jesucristo. Bueno, y siempre decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Exacto. Bueno, ese término inspirado es un término que ha llamado bastante la atención y ha sido motivo de discusión de diferentes áreas de lo que es los estudiosos de las Escrituras. A mí me gusta mucho una definición que entrega nuestro hermano Pablo Hoff, ya fallecido, ¿no es cierto? Dice, esta definición es la acción ejercida por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje recibido de Dios. Entonces, por una parte, existen varias teorías de
cómo se hace efectiva esa inspiración. O sea, hasta qué punto fue inspirado el ser humano o los escritores sagrados. Por ejemplo, existe una de las teorías es que los escritores sagrados simplemente recibieron una capacidad mayor para comprender las cosas espirituales, pero no hay una dirección absoluta de cada palabra. Claro, no es un dictado, en otras palabras. No, claro, esa es otra de las teorías, que vino el Espíritu Santo y les dictó palabra por palabra. Ustedes deben escribir esto, y prácticamente como un robot. Como un secretario. Como un secretario, exacto. Si bien en algunos pasajes de las Escrituras el Señor les habla a los profetas y les dice, escribe esto, lo que dice de aquí en adelante. Y dice el escritor que el Señor, de hecho, ahí comienza, por ejemplo, la profecía. En la profecía lo vemos mucho eso en el Antiguo Testamento, donde los escritores dicen, así dice el Señor. Y comenzaban a repetir las palabras que Dios le había dicho. Lo vemos también en la ley, en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, vemos ese elemento que Dios dictó ciertas palabras. Pero en la mayoría de los casos no es eso. No vemos eso. Porque vemos, por ejemplo, en el salmista, vemos cómo el salmista deja plasmados sus sentimientos. Y sentimientos que a veces no necesariamente son los sentimientos correctos. Podemos ver el rencor, podemos ver la venganza en muchos casos. La depresión, la angustia, arrepentimiento. Exacto. Entonces, Dios permite, y ahí está la inspiración, es que Dios lo que hace es mover al escritor, empujarlo, por decirlo de alguna forma, hasta escribir lo que el Espíritu Santo desea que quede registrado. Y ahí está la inspiración, en el registro de los hechos. Por eso es que la Escritura a la Biblia se le ha criticado mucho el por qué, por ejemplo, se habla de los pecados de ciertos reyes. David, por ejemplo, pecó. ¿Y por qué se cuenta eso? Como alguien podría decir que Dios quería dar una enseñanza parecida relacionado con eso, pero nada más alejado de la realidad, porque lo que Dios está haciendo es dejar ese registro porque el Espíritu Santo tiene un propósito. Claro, por otra parte también, mi hermano Efraín, eso demuestra que la Biblia no es un libro histórico. Exacto. Porque la historia por lo general registra solo las victorias. Exacto. Y no las derrotas, no los fracasos. Sin embargo, la Biblia no se reserva las situaciones de valle, de baja espiritual, digamos, porque eso también enriquece la obra. Por otro lado, también prueba de la inspiración que no controla al autor, digamos, al escritor, perdón, es las figuras literarias que tenemos, los estilos literarios que hay en la palabra. Hay distintos estilos poéticos y eso demuestra las cualidades, digamos, formativas de cada uno de los autores. Exacto. De los escritores, quiero decir, ¿ya? Como decía nuestro hermano Efraín, habían hombres muy preparados, otros eran simples pastores, y a todos ellos el Señor les inspiró para entregar un mensaje que efectivamente utilizó las capacidades de cada uno de los escritores. Exacto. Y hay un versículo que tenemos ahí, que es en 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y esa primera palabra, todo, podemos ver que el Señor tenía ese mismo concepto que está en Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Podemos ver en Jesucristo ese alto concepto de cada palabra de las Escrituras. O sea, podríamos hablar de una inspiración que no solamente es totalitaria, es completa, sino también es verbal. O sea, el Espíritu Santo cuidó que cada palabra que se registrara en las Escrituras estuviera ahí por inspiración del Espíritu Santo. Ahora, hay que, como decía, solamente para hacer el punto, que hay que
poder entender que existen ciertas palabras en las Escrituras que no necesariamente son verdad. Por ejemplo, se registra cuando la serpiente le dice a Eva, ciertamente no morirás. Y eso es una mentira. Y eso es una mentira. La inspiración tiene que ver con que el Espíritu Santo permitió que se registraran esas palabras para poder, obviamente, en otros pasajes y en el resto de la Escritura, dar la enseñanza de que el enemigo lo que hace es mentir. Las palabras que susurran en los oídos de Eva son una mentira, porque realmente la caída del ser humano trajo fracaso no solamente a Adán y Eva, sino también a toda la humanidad, como hoy día lo podemos ver. Claro, fracaso y muerte. Muerte, exacto. Finalmente la obra del Espíritu Santo, cuando leemos la Biblia, nos lleva hacia otro lado, nos lleva hacia poder aprender de sus misterios, aprender de su palabra. En algún minuto, por eso se dice que podemos encontrar consuelo, podemos encontrar esperanza, podemos encontrar una palabra de consejo que la necesitamos. Y en cada verso que está escrito hay una riqueza insondable que hasta el día de hoy, a pesar de todos los estudios y todos los comentarios, siempre hay algo nuevo que sacar de este libro, ¿cierto? Y ¿cuál es la diferencia entonces con la iluminación? Ya. Bien. Hablamos, ¿no es cierto?, sobre la revelación de Dios. Dios, por iniciativa propia, se autorrevela, se revela a sí mismo, revela su carácter. En Cristo revela su amor, su misericordia, su compasión, y revela a Dios, ¿ya? Revelación general, revelación especial. Luego la inspiración del Espíritu Santo, o sea, el registro, ¿no es cierto?, de cada... Y ahí tenemos una definición, ¿no es cierto?, de la inspiración. Hablamos de inspiración verbal y plenaria, es decir, no solamente es completa, toda la Escritura es inspirada, sino también cada palabra. El mismo Señor dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es decir, el concepto que tiene Jesús respecto de la Escritura es alto. Esta definición insiste en que el Espíritu no solo inspira los conceptos, sino dirige la selección de las palabras usadas, no dictando palabra por palabra, asimismo respetando los pensamientos, no alterando la personalidad de los escritores sagrados. Entonces tenemos la revelación, la inspiración, y ahora en la iluminación tiene que ver con el creyente, con la persona que va a las Escrituras, como bien decía usted, que comienza a leer las palabras de las Escrituras, necesita que el Espíritu Santo le revele. Y eso tiene que ver con la iluminación. Es el acto de Dios mediante el cual el Espíritu Santo arroja luz, ilumina la mente, el corazón de la persona que está leyendo las Escrituras. Ilumina al hombre para comprender el significado de la revelación escrita en la Biblia. Bueno, ahí tenemos algunos versículos también que apoyan esta doctrina, porque todo esto son doctrinas bíblicas que nosotros encontramos en las Escrituras. Ahí, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el ser humano necesita la acción del Espíritu Santo para poder comprender la Escritura. Oiga, yo me maravillo con esto, porque si bien demuestra uno de los muchos atributos de nuestro Dios, el amor. Primero, nos revela. Segundo, inspira la palabra. Y como por si fuera poco, nos ayuda a entenderla a través de la iluminación. Entonces, es como que se encarga de todas las etapas. ¿Para qué? Para conducirnos a los pies de Jesús. O sea, si no tuviéramos... está claro que no tenemos la capacidad per se, por sí solo, no tenemos la capacidad para entender la palabra que está revelada, que está inspirada. Y por ese motivo el Señor se encarga incluso de iluminarnos. Qué maravilloso el amor del Señor. Exacto. Bueno, la Escritura dice que la salvación es del Señor.
La Así es. salvación es de Jehová. Amén. Entonces, recordaba ese versículo cuando decía nuestro hermano Carlos, cómo Dios se encarga de cada proceso, nos lleva como un niño. O sea, nos toma, es como si toma a alguien de la mano y comienza a conducirlo hasta mostrarle la salvación. Ayudado por el Espíritu Santo, no nos dejó solo el Señor. Jesucristo, después de revelar al Padre su carácter, su misericordia, su amor para con la humanidad, llega a un punto en el cual el Señor se tiene que ir al cielo, ¿no es cierto? Y se despide de sus discípulos, pero el Señor les dice, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Y envía al Señor el Espíritu de Dios para guiarnos en este proceso. Bueno, Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción, cuando hablamos de unción, ¿no es cierto?, hablamos de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, el Señor nos acompaña no solamente ayudándonos a comprender las Escrituras, porque y aquí yo creo que voy a hacer una pequeña introducción al siguiente tema, ¿no es cierto?, que vamos también a estar conversando respecto de la interpretación. No solamente nosotros necesitamos la técnica, porque una cosa es la técnica, el poder utilizar correctamente las herramientas con las que nosotros podemos interpretar correctamente la Escritura, sino que necesariamente necesitamos el Espíritu de Dios. Bien, muy profundo el tema, muy interesante. Cuando podemos tomar la Biblia y cuando regalamos una Biblia a alguien, de alguna manera le estamos diciendo, este libro cambió mi vida. Exacto. Y queremos que también lo cambie a otras personas. Hoy día tenemos acceso, por gracia, ilimitado a la palabra de Dios, a través de nuestro celular, a través de 3, 4, 6 versiones o más, y tenemos los Nuevos Testamentos, y siempre está la posibilidad de tener una pequeña porción. No hemos podido ahondar más allá por temas de tiempo, pero te invitamos a ti que nos escuchas a leer este hermoso libro, a leerlo con reverencia, a buscar de parte de Dios que el Espíritu Santo se revele a tu vida. Seguramente vas a encontrar más de una palabra alentadora. Quisiera que dijeran algunas palabras para cerrar este segmento. Hermano Carlos. Sí, claro. Un poco, no redundar, pero confirmar, reafirmar, ¿cierto?, el amor maravilloso de nuestro Dios, que nos reveló, inspiró y nos iluminó para poder entenderlo. Y me gustó mucho lo que dijo usted, mi hermana Genoveva, acerca de cuando regalamos una Biblia. Hay todo un trabajo detrás de esa Biblia, años de traducción, años de teología, años de estudio, de revisiones. Y cuando regalamos esa Biblia, lo que estamos regalando es la prueba, el argumento de lo que predicamos. Es la verdad absoluta declarada por nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso regalo. Así es que bendiciones para todos quienes han podido escuchar este pequeño análisis, esta pequeña conversación acerca de la Biblia en este mes en donde celebramos, ¿cierto?, la impresión de la palabra del Señor. Bueno, nosotros tenemos el gran privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos, y como bien decía usted, hermana Genoveva, el tenerla en cualquier plataforma. Hoy día buscamos en un navegador, existen muchas Biblias online, en el celular, en aplicaciones. Sin embargo, hay países, hay hermanos nuestros o personas que no han conocido a Cristo, que no han conocido al Señor y que nunca han leído las Escrituras. Por lo tanto, no solamente debemos nosotros alegrarnos, ¿no es cierto?, por este precioso regalo que tenemos, sino también creo que deberíamos nosotros reflexionar acerca de las personas que hoy día no reciben
o no tienen acceso a la Escritura. Existen estadísticas mundiales de personas que nunca han escuchado hablar acerca o nunca han leído la Escritura, nunca han escuchado hablar acerca de Cristo. Por lo tanto, también la invitación es a reflexionar en ello. Hoy día nosotros tenemos un tesoro precioso en nuestras manos. Dios ha depositado este tesoro, como dice la Escritura, en vasos de barro. ¿Cómo se depositaba antes? En jarrones de barro, y de hecho se encontraron por ahí, por el Mar Muerto, muchos escritos guardados en jarros, en vasos de barro. Si bien la aplicación puede ser a los creyentes, ¿no es cierto? Pero este tesoro que hoy día nosotros tenemos, debemos valorarlo, debemos amar las Escrituras, leer la palabra. En ella encontramos consuelo, paz, gozo, alegría, promesa, esperanza. Por lo tanto, no solamente en este mes, sino también siempre, ¿no es cierto?, deberíamos tener la posibilidad de poder leer la Escritura, amar la palabra de Dios. Y ahí están las palabras que Dios, nuestro Creador, nos ha dejado para nosotros. No nos dejó a la deriva. Dijo, estos personas creadas, ¿no es cierto?, no los envió al mundo sin herramientas, sino Dios nos ha dado un manual el cual debemos seguir como creyentes, como cristianos. Así que eso, mi hermana. Bien. Bueno, agradecemos estos minutos de poder ahondar un poco más en este libro precioso que es la Biblia. Vamos a ir a una pequeña pausa musical para terminar el último segmento de este conversatorio que tiene que ver con la Escuela de Formación Bíblica. Gracias. Vestido en majestad.
Estamos ya en la parte final de nuestro conversatorio y como bien habíamos dicho, este conversatorio es organizado por la Escuela de Formación Bíblica y vamos a dejar a nuestro hermano Carlos Rosales que nos cuente un poco cuál es el trabajo que hace la Escuela de Formación Bíblica. Muchas gracias. Bueno, la escuela bíblica nace, ¿cierto?, en el corazón de nuestro pastor. Por muchos años tenía él este deseo y el Señor tomó los medios y un día un par de hermanos, orando al Señor, los unió en este ministerio, digamos, de la enseñanza. Y bueno, ahí se logró establecer, ¿cierto?, una malla curricular para lograr obtener una certificación en estudios bíblicos. Ese es el objetivo que tiene nuestro primer, digamos, nuestro primer curso, ¿ya? Una certificación bíblica. Y esta certificación se obtiene en 2 años de estudio. ¿Ya? Son 4 semestres, es un estudio sistemático, en donde en el primer semestre se estudia y se imparten los ramos de introducción a la Biblia y Pentateuco. En el segundo semestre, evangelios sinópticos y libros históricos. Ya cuando nos crecen un poquito más los pantalones, año siguiente, ¿cierto? Tercer semestre, teología sistemática e interpretación bíblica, que esto es hermenéutica. ¿Ya? Y en el cuarto semestre, teología sistemática 2 y también un taller de predicación bíblica o homilética. ¿Ya? Estos 4 semestres, una vez habiendo cursado estos 4 semestres, y no solo cursados, sino aprobados, ¿ya? Porque esto es un estudio regular, sistemático, con controles, trabajos, en fin, exámenes, y una vez teniendo todo aprobado, logramos obtener nuestra certificación en Biblia. ¿Ya? La idea del estudio de la palabra es principalmente acercarnos a esto, a la revelación, la inspiración y la iluminación. ¿Ya? Si bien hay un marco teórico que es el que enseñamos o intentamos entregar, este marco teórico, pero lo principal es la obra del Espíritu Santo, porque de ella emana la iluminación. Así es que los queremos dejar cariñosamente invitados, ¿cierto?, a quienes quieran participar, quienes tengan interés del estudio de la palabra, para este próximo año. Este próximo año partiríamos con un nuevo bloque, con un nuevo curso, digamos, por decirlo así, en donde comenzaríamos con estos cursos que acabo de mencionar. Bueno, y decir también que esta es mediante la modalidad online, así que usted no necesita moverse de su casa. Justamente, muy buen dato. Y en horarios bastante cómodos para quienes trabajamos. Bueno, quisiera que mi hermano Efraín nos diera alguna palabra final. Ya estamos cerrando este conversatorio. Agradecemos la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares mediante este programa. Es un mes maravilloso porque no solamente es el mes de la Biblia, sino también de celebrar que nuestra iglesia nace el 12 de septiembre de 1909. Así que tenemos mucho que celebrar como pueblo cristiano. Agradecemos esta posibilidad y finalmente agradecer también la posibilidad de estar con ustedes. Dejo a mi hermano Efraín al final. Bien. Invitarlos, como decía nuestro hermano Carlos, a poder acercarnos, ¿no es cierto?, a la Escritura y también a la Escuela de Formación Bíblica. Como decía nuestra hermana Genoveva, las clases son por Zoom, así que las clases son los lunes y los viernes. Y desearles una gran bendición, contarles también que estaremos grabando otros programas. También vamos a continuar hablando acerca de la Escritura. El siguiente programa, por favor no se lo pierda, vamos a hablar acerca de la interpretación de las Escrituras. Así es que les dejamos cariñosamente invitados. Dios les bendiga.